Hola, buenas tardes a todos. Vamos hoy día a continuar con la ayudantía número 2. Tiene que ver con hacer ejercicios de la clase anterior donde vieron nociones básicas de probabilidad. Estos ejercicios están en el Walpool, en el mismo libro que hemos estado trabajando en la ayudantía pasada. Y bueno, hoy día solamente aplicación, son 4 ejercicios que traje para que los podamos ir viendo y podamos ir trabajando también. Les voy a dejar en la descripción del video las páginas donde están los ejercicios y voy a intentar subir este PPT donde van a ir archivándose cada vez antes de las pruebas los ejercicios que voy haciendo para que los puedan comprobar y puedan estudiar de ahí. Vamos con el primer ejercicio de noción de probabilidades. Dice, al final del semestre, John se va a graduar en la Facultad de Ingeniería Industrial de una universidad. Después de tener entrevista en 2 empresas en donde quiere trabajar, determinar que la probabilidad que tiene de lograr una oferta de empleo en la empresa A es de 0,8. O sea, ¿qué me dice ahí? Y nosotros vamos a definir al tiro acá, voy a añadir un cuadro de texto, vamos a definir al tiro la probabilidad de A, que me la dice explícitamente, cuando me dice que la posibilidad que tiene de conseguir en la empresa A empleo es de 0,8. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la probabilidad de A va a ser igual a 0,8. A 0,8. ¿Qué más me dice el ejercicio? Que la probabilidad de obtener en la empresa B es de 0,6. O sea, me vuelve a decir explícitamente que hay una segunda probabilidad, que le vamos a llamar probabilidad de B, que es de conseguir empleo en la empresa B, que va a ser de un 0,6. De un 0,6. Si por otro lado se considera que la probabilidad de recibir ofertas de ambas empresas es de 0,5, o sea que, ¿qué es lo que me dice acá? Rápidamente, lo voy a hacer como en un diagrama de Venn. Está la opción de A, que es 0,8, y está la opción de B, que es 0,6. Este es B. Entonces, también me dice que hay una opción de que lo llamen de ambas empresas, que es esta, que es la que comparten el área en el diagrama de Venn. Entonces, esa probabilidad que es de 0,5, nosotros la vamos a definir como intersección. ¿Por qué? Porque es la probabilidad que lo llamen de A y B. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a definir esa probabilidad como la probabilidad de que lo llamen de A y de B, la probabilidad de A intersectado, ¿cómo voy a poner intersectado? Voy a poner inter. Más que nada para ir. Recordemos que la intersección es una U hacia abajo. Inter B. Lo vamos a ver ya en la pizarra como está anotado. Y esa va a ser de 0,5. De 0,5. ¿Qué probabilidad tiene de obtener al menos una oferta de esas 2 empresas? Ya. Vamos a ir a la pizarra para que podamos entender el ejercicio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué posibilidad tenemos de que al menos de una empresa tenga la opción? O sea, me sirve que me va a servir la opción de que tengan A, me va a servir la opción de que tengan B y la opción de que esté en la intersección. Esto gráficamente se va a ver más o menos así. Gráficamente se va a ver más o menos así. Vamos a tener el diagrama de Venn, donde está A, donde está B. Sabemos que A es 0,8, pero que la intersección es 0,5. Lo que hay acá va a ser, todo A va a ser 0,8, menos la intersección 0,5, por lo tanto va a haber un 0,3 que va a aparecer, para que lo vean visualmente solamente, y acá va a haber un 0,1, porque eso todo B es 0,6. Por lo tanto, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la noción de probabilidad? La regla aditiva de las probabilidades. ¿Qué me dice? Me dice que para yo calcular la unión de todo, o sea, la unión de A con B, y ahí en la unión de A con B voy a tener tanto la probabilidad de A, tanto la probabilidad de B,
tanto la intersección, o sea que yo voy a sumar todo A, todo B, pero la intersección también está en A y en B, entonces por lo tanto lo vamos a escribir de la siguiente forma. La probabilidad de obtener la intersección de A con B, o sea, la unión de A con B, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. ¿Perfecto? O sea que le vamos a restar la parte que se suma 2 veces. Y esto es solamente reemplazar. Reemplazar y va a salir muy fácil, mira. Esto va a ser igual. La probabilidad de A va a ser 0,8. La probabilidad de B va a ser 0,6. Menos la probabilidad de la intersección, que es 0,5. 0,5. Esto va a ser igual a 0,8 más 0,6, me va a dar un 0,14. 0,14 menos 0,5. Puedo anotar acá 0,9, ¿cierto? 0,9, finalmente. ¿Y qué va a hacer ese 0,9? El 0,9 va a ser la posibilidad de que al menos lo llamen de uno de los dos empleos. La posibilidad de que al menos lo llamen de una de las dos empresas. ¿Por qué? Porque está la posibilidad que me llamen de A, está la posibilidad de B y que lo llamen de ambos. ¿Perfecto? Y eso es utilizando el principio de la suma. Este es el primer ejercicio. Vamos a ir al segundo. Bueno, ya estamos en el ejercicio 2. ¿Y qué me dice el ejercicio 2? Me dice que vamos a ver la probabilidad de que un individuo compra un auto nuevo, y el auto puede ser de color verde, blanco, rojo o azul. Esas son las opciones que me presentan. Pueden haber más. Y que las probabilidades de ellos son 0,09, 0,15, 0,21 y 0,23 respectivamente. Hay que ser ordenado acá para anotar. Así que, como dice que respectivamente, vamos a ver que la probabilidad de que el auto sea verde, lo vamos a anotar así, como la probabilidad de B, va a ser igual a 0,09, que es el primero. Vamos a ir 0,09, tenemos que ser ordenados con el respectivamente. La probabilidad de que el auto sea blanco, va a ser de 0,15. 0,15. La probabilidad de que el auto sea rojo va a ser, ahí sí, va a ser de 0,21. 0,21. Y la probabilidad de que el auto sea azul, probabilidad de A le vamos a decir, va a ser igual a 0,23. Importante hacer ordenado para ir manteniendo los datos. Eso es lo que me dice explícitamente al leer lo que yo debo leer cuando veo el ejercicio. Ahora la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un comprador cualquiera adquiera un automóvil nuevo tenga uno de estos colores? Uno de estos colores. O sea que puede ser que tenga el auto verde, o que lo tenga blanco, o que lo tenga rojo, o que lo tenga azul el auto. ¿Ya? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? Que puede ser cualquiera de estas, por lo tanto tengo que sumarlo. Lo que me está pidiendo es la unión. La unión. Vamos a dejar de compartir, vamos a ir a la pizarra. Entonces, lo que el ejercicio me está pidiendo va a ser la probabilidad de que B unión, perdón, voy a escribir mejor acá, de B unión B unión R unión A. Acá es importante determinar que el evento es excluyente. ¿Por qué? Porque el auto no puede ser verde y blanco. El auto no puede ser rojo y azul, o no puede ser blanco y rojo, por lo tanto, no va a tener ninguna intersección estos conjuntos. Esto en el diagrama de Venn se va a ver más o menos así. Esto en el diagrama de Venn se va a ver más o menos así. Entonces este va a ser B, este va a ser B, este va a ser R y este va a ser A. De esa forma se va a ver en el diagrama de Venn.
Por lo tanto, yo solo voy a sumar y no voy a restar las intersecciones porque no van a existir, porque son eventos excluyentes. Por lo tanto, esto se resuelve de la siguiente forma. Nosotros vamos a sumar todas las probabilidades, porque son eventos excluyentes. Por lo tanto, esto va a ser igual a la probabilidad de B, más la probabilidad de B, más la probabilidad de R, más la probabilidad de A. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el auto sea verde, blanco, rojo o azul? Va a ser la probabilidad de que el auto sea verde, más la probabilidad de que el auto sea blanco, más la probabilidad de que el auto sea rojo, más la probabilidad de que el auto sea azul. Entonces ahora solo reemplazamos y me va a quedar que 0,09 es la posibilidad de que sea verde, más la que sea blanco, 0,15, más la probabilidad de que sea rojo, 0,21, más la probabilidad de que sea azul, 0,23. Operamos rápidamente. 0,9 más 0,09 más 0,15 me va a quedar 0,24. 0,24 más 0,21 me va a quedar 0,45 y me va a quedar más 0,23, 0,68 si no me equivoco. Vamos de nuevo a ver. 9 más 15 son 24, 24 más 21 son 45, 45 más 23 son 68. 0,68. ¿Qué es este 0,68? Va a ser la probabilidad, importante, esto va a ser la probabilidad de que el auto sea verde, blanco, rojo o azul. Bajo el principio, y se me ocurre ahora, bajo el principio de la noción de probabilidad, ¿cuál va a ser la probabilidad de que no sea verde, ni blanco, ni rojo, ni azul? Sabemos que las probabilidades suman 1. Por lo tanto, va a ser 1 menos la probabilidad de que sea verde, blanco, rojo o azul. Entonces, esto va a ser 1 menos 0,68. Entonces, la probabilidad de que no sea de ninguno de esos colores va a ser de 0,32. Un poquito de ocupar complemento. Otra forma de ocupar eso es como decir esto. En vez de decir esto, podríamos decir todo lo que no sea eso, el complemento de esto. Y ahí voy a llegar a 1. Es lo mismo que podemos utilizar 1 menos 0,68, utilizando un poco los conceptos de teoría de conjuntos en la probabilidad. Vamos al tercer ejercicio. Bueno, este es el tercer ejercicio. ¿Qué me dice el tercer ejercicio? Me dice que si la probabilidad de que un mecánico automotriz le dé servicio a 3, 4, 5, 6, 7 o más vehículos en un día, las probabilidades van a ser las siguientes. Eso es lo que me dice. Dados son 0,12, 0,19, 0,28, 0,24, 0,10, 0,7 respectivamente. Nuevamente hay que ser muy ordenado. Por lo tanto, vamos a definir que la probabilidad de 3 va a ser igual a 0,12, a 0,12, vamos a ir muy ordenado, la probabilidad de 4. Esto no pueden haber errores porque va a ser con lo que voy a trabajar en el ejercicio. A 0,19, la probabilidad de que sea 5 va a ser igual a 0,28, 0,28. La probabilidad de que esto sea 6 va a ser igual a 0,24, 0,24. La probabilidad de 7 va a ser igual a 0,10, 0,1.
0,10. La probabilidad de que me sea 8. Ojo, que me queda la probabilidad pendiente del o más. 0,17. 0,7. 0,7. Yo no sé qué pasa después del 8, pero sé que hay algo. No sé cuántos números. Porque me dice 8 o más es de 0,7. Perfecto. O sea que acá tengo dos opciones. Esto puede ser más 8 o le vamos a poner acá mejor mayor que 8. Mayor que 8. Ya es de 0,7. 0,07. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de que dé servicios al menos a 5 vehículos el siguiente día de trabajo? O sea, lo que me están diciendo, en otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que sea de atención a 5, me cuenta el 5, o más? Todo esto. Entonces, lo que me está diciendo, vamos a ir a la pizarra, va a ser la probabilidad de, que yo la voy a definir como la probabilidad de que X, la persona haga atención a más de 5, mayor o igual, o sea, que cuenta el 5. Como volvemos a trabajar con eventos excluyentes, o sea, no le puede dar atención a 3 y a 4, sino que solo a 3 o solo a 4, no van a haber intersecciones. Vamos a tener que sumar los eventos. Acá tengo dos opciones para resolver el ejercicio. La opción de resolverlo con complemento, o sea, decir que definir un E' que va a ser todo lo que no es mayor que esto, mayor que 5, y se lo restamos a 1, o sumar la probabilidad de 5 más la probabilidad de 6 más la probabilidad de 7 más la probabilidad de 8 o más. Perfecto, que sea mayor que 8. Vamos a hacerlo con la propiedad del complemento para que la vayamos aprendiendo a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que va a existir la variante, la probabilidad de E', que esta va a ser que va a ser que sea menor que 5. Por lo tanto, que es lo contrario a esto, que va a ser que sea la probabilidad de 4, que va a ser 0,19, más la probabilidad de 3, que va a ser 0,12. Entonces ahí va a tener como el complemento. Y yo puedo definir la probabilidad de que sea mayor que 5, como E, que es E, la probabilidad de E, va a ser igual al 1, que es el total de posibilidades, menos el complemento, que es lo que no es, menos eso. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, que como el 4 y el 3 no entran en este intervalo, de agregar 5 más, los puedo restar a 1 y voy a obtener la probabilidad final, que va a ser que sea mayor o igual a 5 autos por día. Entonces, la probabilidad de E va a ser igual. Resuelvo acá, que me va a quedar 0,12 más 0,19. Más 0,19. Reemplacé el 4 y el 3. Me da 0,31, si no me equivoco. Sí, 0,31. Por lo tanto, la probabilidad de E' va a ser 0,31. 0,31. Por lo tanto, la probabilidad de E va a ser 1 menos el complemento de esto, que va a ser 0,31. 0,31, que la probabilidad de que sea mayor entonces va a ser igual a 0,69. Y así de fácil salen los ejercicios, trabajando con complemento. Bueno, y la otra opción era sumar la probabilidad de 5 más la probabilidad de 6 más la probabilidad de 7 más la probabilidad de 8. Y debería llegar a lo mismo. Quiero comprobarles rápidamente que es la misma probabilidad al sumar esto, al hacerlo con el complemento de 5 hacia abajo, porque el resultado de todas estas probabilidades, si sumamos, me va a dar 9, 6,
0. Así que la probabilidad se mantiene y aprovecho de decirles que es lo mismo que en este caso, como son casos excluyentes igual, que da lo mismo el camino que tomen, van a llegar al mismo resultado. O sea, que hay más de un camino para poder resolver el mismo ejercicio. Ya, vamos a resolver el último ejercicio, el cuarto, donde acá primero vamos a tener que hacer un proceso de calcular primero la probabilidad y luego vamos a ver, bueno, ocupar un poco la operatoria de la teoría de conjuntos de todas estas propiedades y teoremas que nos ayudan a resolver los ejercicios de noción de probabilidad. Este es el último ejercicio. Este está también en el libro. Y la idea es que podamos entenderlo. Ya, el ejercicio dice, en un grupo de 100 estudiantes, entonces sabemos que el total de estudiantes son 100. 100 estudiantes graduados, 54 estudiaron matemática y 69 estudiaron historia. Y 35 estudiaron matemática e historia a la vez. Entonces, ese matemática e historia a la vez quiere decir que están en la intersección, que va a ser la intersección de estos dos eventos. Si selecciona uno al azar de estos estudiantes, calcule lo siguiente. Primero vamos a trabajar la probabilidad de estos números, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla, voy a ir a la pizarra. Sabemos que el total de estudiantes, esto es importante, el total de estudiantes va a ser igual a 100. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de lo que estudiaron matemática. La probabilidad de lo que estudiaron matemática, va a ser igual al número de personas que estudian matemática dividido en el total. En el total de estudiantes. 54 partido 100. ¿Cierto? 54 partido 100. La probabilidad de lo que estudiaron historia va a ser igual a las personas que estudiaron historia partido en el total, y la probabilidad de los que estudiaron historia y matemática, que lo vamos a denominar como la intersección, porque nosotros sabemos que si hacen las ambas es porque están en la intersección. Gráficamente va a ser esto rápidamente así, los gráficos de la bien. Acá están los de matemática, acá están los de historia, y esto sería lo que estudiaron matemática e historia. Por lo tanto, están en la intersección. ¿Ya? Entonces lo vamos a llamar como la probabilidad de M inter H va a ser igual a 35 partido en 100. Si resolvemos esto para dejarlo quizá un poco más amigable para trabajar la probabilidad, vamos a tener que... ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Que este va a ser un 0,54, 0,69 y 0,35. Entonces ya tenemos las probabilidades. La probabilidad que estudie matemáticas es de 0,54, la probabilidad que estudie historia es de 0,69 y la probabilidad de que haya estudiado ambas es de 0,35. Vamos a ver qué dice la diapositiva y qué me está preguntando esto. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante haya estudiado matemáticas o historia? O sea, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando por la probabilidad de que haya estudiado matemática o historia. Entonces, este diagrama de Venn es que haya sido cualquiera de estos estudiantes. O sea, a la suma de A y B. ¿Qué principio vamos a ocupar acá para resolver este ejercicio? Vamos a ocupar la unión. La unión, entonces, ¿qué me dice el principio de la suma? Me dice que la probabilidad de que A unión B va a ser igual a la suma de A más la suma de B menos la intersección de estos dos conjuntos. ¿Ya? Un poco haciendo honor a las probabilidades que tengo, vamos a cambiar acá. Vamos a cambiar acá y voy a poner que la probabilidad de que matemática más la probabilidad de que haya estudiado historia menos la de la intersección. Que o sea que haya estudiado matemática, historia.
Eso es lo que me dice el problema remontado. Entonces, ocupando la teoría, reemplazamos con nuestros números. Me va a quedar ¿qué? Me va a quedar ¿qué? 0,54 más 0,69 menos la intersección. Menos la intersección que es 0,35. Lo vamos a resolver. Entonces, 0,54 más 0,69 me va a quedar 1, me va a quedar aquí. Vamos a hacer rápido. 1,31 digo así. ¿23 o no? Perdón, justo ya pasando algo que estaba haciendo bulla. Así que seguimos. Ya, entonces resolvemos la suma y le restamos la intersección, que va a ser 0,35. 0,35. Y me va a quedar finalmente que la probabilidad va a ser 0,88. Por lo tanto, para darle respuesta al ejercicio, con lo que ya sabíamos, que me preguntaba que, vamos al Power, que cuál era la probabilidad de que el estudiante haya cursado matemáticas o historia. Esa probabilidad va a ser de 0,88. Sale simple, utilizando lo ya aprendido en clase. Solamente es ponerlo en práctica y reemplazar la formulita o el teorema que tenemos, ¿ya? La B, ¿qué me dice? El estudiante no haya llevado ninguna de esas materias. Volvemos. Y acá tengo la probabilidad de la unión. O sea que esta es la probabilidad de M unido con H. M unido con H va a ser 0,88. Y o sea que ahí va a sumar la de M, la de H y la intersección. Por lo tanto está todo. Está todo, tengo esto. Un diagrama de Venn tengo esto. O sea, eso pintado. Y lo que me está preguntando es que no haya cursado ninguno, o sea, lo que está afuera. Lo que podría hacer es el complemento de esto. O sea, el complemento de MUH. Entonces esto va a ser, el complemento va a ser todo menos eso. Por lo tanto lo vamos a escribir como 1 menos 0,88. Por lo tanto, la probabilidad de que no haya cursado nada va a ser de 0,22. ¿Se entiende? O sea que no haya hecho ni historia ni matemática, va a ser el complemento. Y el complemento es 1 menos eso. 1 menos la probabilidad de esto, que es 0,88, 0,22. Esa es la probabilidad de que no haya hecho ninguna de estas dos asignaturas. ¿Qué es la última que me pide? El ejercicio. Vamos a la diapositiva. Me dice que el estudiante haya cursado historia, pero no matemáticas. Ya. Vamos ahí. ¿Cómo lo vamos a deducir acá? Vamos a borrar. Si yo en un diagrama de Venn, les voy a mostrar, tengo esto, historia, matemática, y sé que la intersección es 0,35. Y que historia tiene 0,69 estudiantes, la probabilidad. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar cuál es la probabilidad de que haya cursado solo historia? Entonces, la probabilidad de que haya cursado solo y únicamente historia va a ser la probabilidad de historia, de que él haya hecho historia, menos la probabilidad que esté en la intersección de estos, porque que esté en la intersección quiere decir que hizo matemática también, es historia. Por lo tanto, va a ser menos la probabilidad de M intersectado con H. Por lo tanto, la probabilidad de historia va a ser 0,69 y la probabilidad de la intersección es de 0,35. Finalmente, ¿cuál va a ser la probabilidad de que haya cursado solamente historia? 0,34, que es la resta de ambos. Y bueno, así de sencillo,
La idea es que sigan practicando, sigan soltando las manos. Les voy a intentar subir el PowerPoint de estos ejercicios donde los puedan leer y los puedan hacer ustedes y los vayan comprando. Y las páginas donde está del libro, donde se encuentran más ejercicios donde puedan practicar y cualquier duda que tengan me la pueden hacer ya. Que tengan buena semana y nos estamos viendo.